Vamos a ir en nuestras Biblias el día de hoy, el segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Y hoy nos moveremos entre los versículos 13 hasta el versículo 25. 13 al 25. Y continuamos entonces con el estudio bíblico sobre la vida de Eliseo. En eso estamos ya hace varios miércoles. Y vamos a hablar hoy bajo el título Los primeros milagros de Eliseo. Los primeros milagros de Eliseo. Ya le dije a usted, se lo anticipé, que Eliseo viene a ser el profeta más milagroso de todo el Antiguo Testamento. Más que Elías. Dios lo va a usar a él más que a Elías. O al menos ese es el registro que tenemos aquí en la Escritura. Tenemos ahí un grupo de personas, tenemos ahí a un profeta que Dios usa extraordinariamente para hacer milagros. Y hoy vamos a ver 3 de estos milagros, los 3 primeros milagros. ¿Bien? Quiero que esté atento a ello entonces. Versos 13 y 14 dice: alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Este es el primer milagro de Eliseo. Pero si usted lee el verso 8 ahora, se da cuenta de algo. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por los secos. ¿Sí lo notó? ¿Se dio cuenta? El primer milagro de Eliseo fue precisamente el último milagro que hace el profeta Elías. Y esto tiene una razón, y es que con este acto lo que se busca es mostrar que ahora el profeta de Israel, el hombre de Dios para Israel, va a ser Eliseo. De esta manera se ratifica y se sella la idea de que Eliseo será el reemplazo de Elías, cuando él hace como primer milagro el último que hizo Elías. Bendito sea Dios. Ahora, quiero hacer como una aplicación práctica a esto. Note que ambos también usaron una capa para hacer el milagro. La capa de Elías. Entonces dice ahí que la dobló, Elías golpeó las aguas y el río Jordán se abrió para que ellos pudieran pasar. Cuando Elías fue llevado al cielo, la capa se cae y Eliseo la recoge, la capa, manto de Elías. Y con ese mismo manto, entonces Eliseo golpea el agua para que el río también se abra de esa manera. Y la aplicación práctica que tendríamos aquí es que esa capa representa lo que era el ministerio. Lo que Dios le había dado a Elías, el ministerio que Dios le había dado a Elías, representa el don que Elías tenía. Representa el talento especial que Dios le había dado a Elías, que ahora se traspasa a Eliseo. Amén. Cuando pienso en esa capa, pienso que nosotros también tenemos una capa similar a esa. Porque de manera análoga como Elías y Eliseo tienen un ministerio, tienen don y tienen talentos, también nosotros los tenemos. Bendito sea Dios.
Dios le ha dado a usted no sé qué don espiritual, no sé qué talento, no sé qué ministerio. El punto no es preguntarse, ¿será que Dios me dio algo? Sino el punto es descubrirlo. Porque a todos nosotros Dios nos dio algo. Pues todos no vamos a ser Elías y Eliseo. A todos Dios no nos va a usar de esa manera tan extraordinaria como los usó ellos. Pero seguramente Dios quiere usarnos a todos. Y así como ellos tenían su capa, nosotros también. Y es el ministerio que Dios nos ha dado, los dones espirituales que Dios nos ha dado, el talento que Dios nos ha dado con el cual tenemos que servirle. Amén, hermanos. Y este va a venir a ser entonces el primer milagro, el milagro del río. Luego tenemos otro milagro que también tiene que ver con agua. Es el milagro del agua. Versículo 19 al 22 dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traed una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Amén, hermano. Después de que eso sucede, entonces vienen unas personas a Eliseo y le dicen: no hay que ir a buscar a Elías. Están incrédulos, o no entienden lo que pasó. Y Eliseo les dice: no hay que ir, no hay que buscarlo. O sea, él se fue, Dios se lo llevó. Y esa gente que no iba a buscar. Y mandaron una comitiva por allá a buscarlo. Al fin vencieron a Eliseo y él los dejó y se fueron. Luego regresaron y no encontramos nada. Y él dijo: pues se les dije que no fueran por allá. Él se lo llevó el Señor. Eso ahí usted lo encuentra en los versículos 17, 16 en adelante. Y entonces Eliseo se queda en Jericó. Y cuando está en Jericó, se acercan las personas y le dicen: mire, que aquí tenemos un problema. Y el problema es que este sitio es bueno, la ciudad es bien, la ciudad es chévere, la ciudad es buena, pero tenemos el problema que las aguas son malas. Si leemos el contexto, quiere decir que la fuente de agua donde se abastecía la ciudad enfermaba a la gente, la mataba. ¿Quién sabe qué tenía esas aguas? Qué veneno, qué cosa rara, qué amargura tenían esas aguas. Y mataba a la gente, la enfermaba. Entonces no tenían agua, no podían usar agua para cultivar, y por eso ellos dicen: la tierra es estéril. Ese agua no servía para nada, ni para plantas, ni para seres humanos. Entonces Eliseo, él dice: bueno, entonces traigan una vasija y échenle sal. Y aquí hay que tener cuidado. Ya le voy a decir por qué, pero le eché sal. Y fueron hasta allá, hasta donde estaba el manantial donde se abastecía la ciudad. Abastecía la ciudad. Y Eliseo vertió la sal sobre ese manantial. Las aguas se sanaron. Esas aguas que antes enfermaban a la gente, la mataban. Esas aguas que ni siquiera servían para cultivar, porque ni las plantas resistían esa agua. Ahora se había vuelto un agua saludable, un agua buena. Y esto es un acto de la misericordia de Dios. Bueno, y es muy importante recalcar eso aquí, para lo que viene, para el tercer milagro. Es la misericordia de Dios. Hay gente sufriendo. Hay gente, la mayoría de ellos impíos, malos. Recuerden cómo en Israel en esa época. Pero están sufriendo por eso. Y Dios opera en misericordia, en una gracia inmerecida, y les da agua para que puedan cultivar, para que la vida sea mejor. Les da agua sana, agua fresca, agua buena, para que no anden por ahí enfermos o lamentando la muerte,
de las personas. Es un acto del amor de Dios, es un acto de la misericordia de Dios, inmerecida, ¿no? Inmerecida. Tenga esa idea en su cabeza, porque es muy importante. Así es nuestro Dios. Recuerde que Jesús lo dijo, Él hace salir el sol sobre buenos y malos, ¿verdad? Y dice también que hace llover sobre justos e injustos, en la gracia de Dios. Es su misericordia. La gente se rebela contra Él. Mientras respira el aire de Dios, la gente se rebela contra Él. Mientras Dios los sostiene, los mantiene, la gente se rebela contra Él. Pero aún así Él no deja de hacerlo. Es su gracia, es su misericordia. Así es el Señor. Comprenda eso, muy importante que lo comprenda. Pero tal vez haciendo un paréntesis aquí, hay que hablar de ese acto de la sal. Y yo veo necesario hablarlo. Porque en el mundo cristiano muchas veces hay muchas malas interpretaciones de la Biblia y muchos fetiches que la gente toma. Cuando leía esto recordé una historia que les he contado aquí a algunos, ¿no? Que yo por ahí asistí a una iglesia hace muchos años que estaba mal espiritualmente, ¿sí? El pastor por ahí se había metido con la teología liberal y la teología liberal, usted no tiene por qué saber qué es eso, pero es una cosa mala que destruye la vida espiritual de las iglesias. El pastor se había metido con eso, hasta yo. Y yo estaba frío, tibio en el Señor por esas enseñanzas que estaba recibiendo y eso. Y entonces allá llegaron unas señoras que eran por otra congregación y llegaron allá y eran de esas señoras, bueno, la iglesia era un extremo y estas señoras eran el otro extremo, ¿no? Que son así re fanáticas y todo es que yo tuve una visión y Dios me dio palabra y todo es así, ¿no? Está molesto un creyente así. Todo es Dios me dio un sueño, Dios me reveló, Dios me lo dijo, Dios me habló, Dios no sé qué, pero no por la Biblia, sino ellos tienen mucha experiencia mística según eso. Y un día yo llegué a la iglesia, porque yo trabajaba ahí en la iglesia, y nosotros hasta nos asustamos porque todo el frente de la iglesia estaba regada de una cosa blanca. Y nosotros dijimos, ay, no están haciendo brujería, vamos para completarla ahora, para terminarla. ¿Ah? Están haciendo la brujería. Bueno, no era brujería, sino que esas señoras basadas en este texto bíblico, ¿ah? Y en otros, me imagino, habían ido a la iglesia y habían echado sal en todo el frente de la iglesia, así que para purificar la iglesia. Entonces, son actos que parecen más brujería, ¿no? Que parecen hechicería, pero no pocos cristianos lo hacen. Bueno, usted lo ve. Pero yo quiero que usted note que en este texto bíblico, quien sana las aguas no es la sal, sino quien sana las aguas es Dios. La sal era solo un símbolo de purificación, pero nada más. Y fue algo que Dios guió a hacer al profeta. Y sabemos que Dios se lo guió a hacer porque, bueno, está aquí en la escritura y Dios lo respaldó a él. De estas otras personas no sabemos de dónde sacan esas cosas. Es que Dios me dijo, ¿y cómo sabemos que Dios te dijo? Es que Dios me mostró que yo tengo que ir con un pañuelo y ponerse encima y no sé qué. Y, bueno, ¿y cómo sabemos que Dios se lo dijo? No podemos saberlo. Lo sabemos aquí porque está escrito en la Biblia. Pero de Dios no podemos saberlo. Así que, mucho cuidado con el fetiche. Mucho cuidado con esos actos que parecen brujería, que parecen hechicería. ¿Ah? Nosotros oramos a Dios. Y es Dios el que opera, el que obra, el que hace como Él quiere hacer. No tenemos necesidad de otras cosas. A ver, si usted se da cuenta en el versículo 21, allí lo dice, no fue la sal la que sanó las aguas, fue Dios el que sanó las aguas. Pues sí, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Moisés. Entonces, ¿qué dijo Dios? Yo sané estas aguas. No fue la sal, fue Dios el que sanó las aguas. Es muy importante hacer esa anotación ahí. Bueno. Entonces, mire, ahí tenemos el primer milagro que fue el milagro del río.
que nos enseña que también tenemos una capa y que debemos usarla para la gloria de Dios y que debemos usarla para servirle al Señor. La capa es nuestros dones, la capa es nuestros ministerios, la capa son los talentos que Dios nos dio, la capa es aquello que hacemos para Dios, debemos usarlo. El segundo milagro es el milagro del agua, que nos muestra sobre todo la infinita misericordia de Dios contra quienes se le revela, la infinita bondad, gracia del Señor contra quienes se le rebelan, contra los injustos. Ahí lo tenemos. Este es el segundo milagro, que también nos indica el hecho y nos previene sobre el hecho de esos tales actos proféticos que hoy se inventan. Que yo he visto, ¿no? Que agarran y le echan a la gente un baldado de aceite encima, ¿sí? Pero un baldado, no es que, sino un baldado así, acto profético. ¿Ves? ¿Sí? Ok, bueno, hoy van a traer todas las escobas aquí, las escobas que tienen en su casa, tráiganlas. Vamos a orar por las escobas y cada vez que usted barra, va a sacar la maldición de su casa. Yo lo he oído. Yo le digo, pero esto parece brujería, esto parece hechicería, cosas raras de estas. Ahora, el tercer milagro es también importante y hay que explicarlo muy bien. Es el milagro de los osos. No que él hizo el oso, ¿no? Sino que es el milagro de los osos. Versículo 23 al 25 dice: después subió de allí a Betel, ya no está en Jericó, ahora está en Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Ese milagro, bueno, es conflictivo porque no pocas personas han usado este milagro para cuestionar el carácter de Dios, el ser de Dios, y sacado de contexto mostrar a Dios como un ser vengativo y sanguinario, porque sí, porque así es Dios y ya. Y es más, el creyente sincero que lee esto dice: pero ¿cómo así que se burlaron del otro y salieron esos osos y mataron, despedazaron, dice ahí, 42 muchachos? Pero eso no es un poco salido de desproporcionado, pues, ¿cómo así? ¿Solo por burlarse? Bueno, vamos a mirar esta situación ahora. Jóvenes, dice ahí, ¿no? Y más bien no dicen unos jóvenes, unos niños. Dios mandó a matar a unos niños, Dios mío, pero así. La palabra hebrea, el uso de la palabra hebrea aquí para muchachos, como lo menciona aquí, muchachos o jóvenes, como dice muchachos, indica personas desde la adolescencia hasta los 40 años, más o menos. Sí, no es como el uso de nuestra palabra que muchachos es los adolescentes y un poquito más, y uno dice: no, Dairon es un muchacho, Santiago es un muchacho, el joven allá Samuel es un muchacho, Nicole todavía cabe entre el muchacho, ¿cierto? Usted ya sale de ahí. ¿Sí? Decimos así, ¿sí? Pero en el uso de la palabra hebrea muchacho no es solo ellos. Muchacho también me incluiría a mí, por ejemplo, ahí sí. Incluiría a Luisa. No, Carmen ya no le incluyen ahí tampoco. No, ya ni por mal, ya ni por mal. Mi esposa, y así que sería una muchacha, ¿no? Sí me voy a entender, personas por hasta los 40, 41 años, esos son los muchachos. Hay que explicar eso, porque aquí la idea que se tiene en la cabeza es que salieron los osos y mataron 42 adolescentes, o 42 personas muy jóvenes, y no es así. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué hacían esos muchachos? Pues esos muchachos seguramente no eran ninguna peritas en dulce. Betel, como Jericó y como todo Israel en aquel momento, Betel sobre todo era un sitio de adoración a ídolos, donde se rendía culto a los ídolos. Y estos muchachos, molestos seguramente con la presencia
del profeta de Dios en su pueblo, quisieron burlarse de él. Y la burla era: sube, calvo, sube. Él iba subiendo. Sube, calvo, sube. Ustedes sepan que nunca hay burlarse de los calvos. Veamos. Miren lo que le pasa a este muchacho por burlarse de los calvos. En la iglesia no tenemos calvos, no, pues, a gordos. No, es calvo, pero va subiendo ahí por las escaleras y diga: sube, calvo. Chicha de mi casa. Entonces, ¿por qué sube, calvo, sube? Bueno, miren que ahí dice que en el versículo 23 dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, parece que iba subiendo, iba como cansado, quién sabe qué, y los muchachos empezaron a burlarse de él. Bueno, no, o quién sabe cómo iba caminando, bueno. Pero lo que creen la mayoría de estudiosos es que se refiere a que como Elías había subido, ya esa historia se sabía, y ellos estaban usando la ironía, el sarcasmo, y se estaban burlando de eso. Se estaban burlando de Eliseo, y decía: así como subió Elías, suba usted también, a ver. Les pareció gran chiste. Estaban irrespetando al hombre de Dios, muchachos seguramente impíos, en una ciudad impía, molestos con que el profeta de Dios fuera allá a su casa. Ahora él se enoja. No lo dice ahí la escritura, pero uno intuye, porque dice que él los maldijo. Pues él no dijo que salgan los otros y se los coman, sino que los maldijo. Y en el momento que los maldijo, entonces dice que los maldijo en el nombre del Señor, y en ese momento fue que salieron los osos y despedazaron a 42. Si usted lee este texto, solo dice: uy, pero Dios es terrible, qué tipo tan sanguinario, qué hombre tan vengativo, qué cosa tan terrible es este texto bíblico, ¿cómo así? Que eso va a pasar así. Usted lee eso así solo, pues piensa eso. Pero no olvide el milagro del agua primero. No olvide el milagro del agua primero. Que por eso está ese milagro allí antes, para indicar los hábitos, y ya se lo expliqué. Ahora, si eso sucede, después, si en un lado tenemos la misericordia de Dios, en este milagro tenemos lo que es el enojo del Señor, lo que es la ira de Él, su santa justicia. Ellos están burlando de su hombre, de su siervo. Y eso no se va a quedar así. El texto está ahí no solo para mostrarnos cómo Dios es misericordioso, cómo Dios le da agua pura, agua viva, agua sana a toda una ciudad, para que puedan cultivar, la vida les mejore, para que no tomen agua y se enfermen y mueran. Y eso beneficia a una gran cantidad de personas. Para eso está ahí. Pero también está ahí, inmediatamente después, este otro milagro, para mostrar la otra faceta de Dios. Es que Él es justo, es que Él se enoja contra los impíos, contra los pecadores, que se burlan de sus cosas, que irrespetan al nombre de Dios. El texto está aquí para eso, para mostrar el enojo del Señor y la manera como Él defiende a aquellos que le sirven, a sus hombres, a sus siervos, la manera como Él los defiende. Porque después de que esto pasó, cualquiera leía esto y decía: no, pues ya, sí, puede ser muy claro y todo lo que quiera, que hay que tratar al hombre con respeto, ¿no? Cualquiera que lea esto, después dice: no, mire, ¿se acuerdan lo que les pasó a aquellos que andaban burlándose del profeta? Así que usted mejor cállese, no se burle, no se meta con las cosas de Dios. No se ande metiendo con las cosas de Dios, porque mire lo que le puede pasar, mire cómo puede terminar. Algo así le puede ocurrir. Y esa era la idea del texto ahí. También, no solo mostrar la justicia, el enojo de Dios, sino también mostrar que las cosas de Dios deben ser respetadas y que los hombres de Dios deben ser respetados. Porque Dios los respalda, porque Dios los defiende.
¿Recuerda la visión de Juan allá en Apocalipsis? Cuando habla de los 7 candelados y de las 7 estrellas. ¿Sí? ¿Dónde están las 7 estrellas? En la mano derecha de Dios. ¿Quiénes son las 7 estrellas? Los pastores de las iglesias. Esos eran los que estaban en la mano derecha de Jesús. Allí, en sus manos, protegidos, guardados, en un lugar especial. En un sitio especial en su mano. Allí estaban. Debían ser respetados. Debían ser honrados. Ese es el tema. ¿Amén? Estos son entonces los 3 primeros milagros de Eliseo. Milagro del río. Como la capa golpea el río, se abre el río. El último milagro de Eliseo fue el primero de Elías para decirnos: ahora ese es el hombre de Dios. ¿Y ustedes? ¿Fue al contrario? Bueno, usted me entendió. No digan que está poniendo cuidado. Y para mostrarnos que debemos usar la capa. Usted también tiene capa, usted también tiene manto. Dios se lo dio el día que se convirtió. Su ministerio, su don, ese es su manto. Hay que usarlo. Dios lo quiere usar. El milagro del agua nos muestra la misericordia de Dios, inmerecida, contra los injustos, contra los que se burlan de Él, contra los que se rebelan contra Él, contra los que no quieren creer, porque su corazón está endurecido, insensible. Respiran su aire, beben su agua, son sostenidos por el mismo Dios, pero ellos se atreven a desafiar y lo desafían. Aún así Dios los sigue sosteniendo, aún así el sol sigue saliendo sobre ellos, la lluvia sigue cayendo sobre ellos por la infinita misericordia de Dios. En contraste a esto, de últimas aparece el milagro de los osos. Un milagro. Que hayan salido los osos justo cuando Eliseo los maldijo a esos muchachos en el nombre del Señor, pues denota el milagro. Y cualquiera que vea ese milagro dice: no, pero Dios es terrible, Dios es una cosa sanguinaria, vengativo ese hombre, no, pobres muchachos. Pero ya estamos viendo que no eran tan pobres, ni eran tan inocentes, ni eran tan jóvenes tampoco. Tal vez la mayoría de ellos, porque la palabra implica una gran cantidad de edades. Ya estamos viendo que antes de este milagro, donde se ve el enojo de Dios y la justicia de Dios, hay otro milagro donde se ve su misericordia, precisamente también contra aquellos que se rebelan contra Él. Y ya hemos visto que el texto está allí para decirle a la gente: uno no se burla de las cosas de Dios, uno no toma en juego las cosas de Dios, uno no irrespeta las cosas de Dios, y tampoco irrespeta a los hombres que Él ha elegido para servir. Para eso está ese texto bíblico. Bendito sea Dios. Oremos.